Se podría decir que la política canaria es una especie de actividad de alto riesgo en la que los principales actores están obligados a entenderse. Los pactos políticos entre 2, 3, 4 e incluso más fuerzas han permitido el establecimiento de gobiernos más o menos estables durante estas 4 décadas de autonomía. En el año 1995, Manuel Hermoso repetía en el cargo como presidente del Gobierno de Canarias y lo hacía después de establecer un pacto con el Partido Popular, aunque con un ligero suspense, porque antes había llegado a un acuerdo con el PSOE. ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Qué leyes se aprobaron? Y sobre todo, ¿qué quedó por hacer? Recuerden que para entender el presente hay que viajar al pasado. Acompáñenme. La palabra que explica, al menos políticamente, la mitad de los años 90 es cambio, ¿no? Cambio político en España, porque después de 14 años de gobierno de Felipe González, llega José María Aznar. Y eso, Pepe, en Canarias tuvo un reflejo clarísimo. Sí, primero la creación de Coalición Canaria y segundo, por primera vez la negociación económica. Y por primera vez también el saber que un gobierno podía entrar, un ejecutivo podía convocarse, podía constituirse, pero a sabiendas que unos meses después, con unas elecciones generales, podrían cambiar las tornas. 1995. Canarias sigue avanzando. La incertidumbre que imperaba en los primeros años de la democracia quedaba en el retrovisor. Ahora, en el horizonte estaban la innovación y la reforma del Estatuto de Autonomía, bajo el paraguas del recién nacido nacionalismo de Manuel Hermoso. La empresa pública que dio vida al Gran Telescopio de Canarias acababa de fundarse y el Cabildo del Hierro estaba a punto de firmar el plan pionero que convirtió a la isla en autosuficiente. La energía perfecta para disfrutar de la canción preferida del verano en aquellos años. Mientras dábamos pasitos pa'lante con María, en televisión se cerraba la mítica farmacia de Guardia. Su último capítulo fue visto por más de 11 millones de personas. Creo que hay un antes de Farmacia de Guardia y un después. Un éxito tan real como el de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, con más de 1.500 invitados. Cristina, infante de España, quiere recibir a Iñaki Urdangarín como esposo. Sí, quiero. Y con focos no tan mediáticos como los de la Casa Real Británica y el trágico fallecimiento de Lady Di. La princesa Diana de Gales murió en París a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito. El choque se produjo en un túnel cercano al río Sena. En el accidente también murió el novio de la princesa, el egipcio Dodi Al-Fayed, y el chofer del vehículo. 1997 se volvió negro y en España nunca lo olvidaremos. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un antes y un después para plantar cara al terrorismo. La sociedad española se unió y sin miedo, todos, por primera vez, alzamos las manos blancas. Una etapa en la que José María Aznar se había convertido en presidente del gobierno, gracias al apoyo de nacionalistas vascos, catalanes y canarios. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Después de 14 años de socialismo, por delante había incertidumbre,
pero también algunas certezas. ¿Se acuerdan de las pesetas? Ir al cine a ver Titanic en 1998 costaba unas 600 pesetas. En 1999 empezamos a pagar por las mismas entradas 3,5 €. Fueron los cambios de una etapa en desarrollo, en la que aún no éramos conscientes de la magnitud de dos importantes hechos sin precedentes. Las primeras dos llegadas, la historia de 6 hombres de origen saharaui que se jugaron la vida por primera vez para alcanzar la tierra de Canarias. Bueno, mi llegada a la presidencia del Parlamento de Canarias derivó esencialmente de un pacto que se hizo en el año 1995 entre el Partido Popular de Canarias, que yo era el presidente regional, y Coalición Canaria. En virtud de ese pacto nos distribuimos, por así decirlo, lo que eran los puestos de mayor responsabilidad. La presidencia del Gobierno de Canarias recayó o continuó en manos de don Manuel Hermoso, de Coalición Canaria, y al Partido Popular nos correspondió la presidencia del Parlamento y 4 consejerías del Gobierno entonces, y yo como presidente regional pues opté por la presidencia del Parlamento. Para mí, desde luego, fue una gran satisfacción, un gran honor presidir el Parlamento de Canarias. Cuando recuerdo el resultado de todas las semanas posteriores a las elecciones de 1995, me vienen a la mente dos cosas, ¿no? La primera, que fue la primera vez que el nacionalismo ganó las elecciones. O sea, habían llegado a la presidencia con aquel acuerdo, la moción de censura a Saavedra y tal, y de repente se presentaba Manuel Hermoso de candidato con la idea que logró de ganar. Y la segunda es que ese juego político, Carmen, vamos a llamarlo de juego de las sillas, ¿no? O sea, en Canarias como que entonces había básicamente 3 fuerzas políticas, 2 se quedaban con el gobierno porque nunca ninguna ganaba con mayoría absoluta y la otra se quedaba fuera. Y además en este caso se dio la circunstancia de que el juego de las sillas primero parecía que iba para un lado y al final acabó en el otro. Claro, tú puedes llegar a un acuerdo, sobre todo cuando estás a punto de tener unas elecciones generales, puedes llegar a un acuerdo a nivel regional y decir, bueno, pues si salimos, gana la lista más votada, se hace con la presidencia y tú te quedas con la vicepresidencia. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la tercera fuerza quería también su parte del pastel y dijo, si a nivel general hay una victoria nuestra, se llegó nosotros entramos. Pero se llegó a publicar, estaba en las portadas, ¿no? De que había un acuerdo de gobierno entre Coalición Canaria, Manuel Hermoso iba a ser el presidente, iba a seguir siendo el presidente, y Augusto Aburito, que era el candidato del PSOE, iba a ser el vicepresidente y consejero de Trabajo. Y ese acuerdo, de repente, en 2 días, se trasladaba luego a los cabildos, ayuntamientos. Aquello era un pacto en cascada en todas reglas, ¿no? Un pacto en cascada, que era la primera vez que usábamos esa palabra, ¿sí? ¿No? Pero claro, vamos a ver, Juanma, tenemos que tener en cuenta que no podíamos usar la frase váyase señor González de Aznar y mantenerla en Canarias con el Partido Socialista. Entonces, de ahí que dijeran, esta gente van a perder las elecciones, nosotros también tenemos que cambiar el sentido de nuestro pacto. Porque había que pactar con el que gobernara en Madrid. Con el que iba a gobernar, porque todavía no habían claro, con el que iba a gobernar en Madrid. Y hay que tener en cuenta que entonces no teníamos un solo diputado nacionalista, por así decirlo, sino que tenían hasta 4 personas. 2 por cada provincia. 2 por cada provincia, y que incluso una de las bazas que se negociaban era que tuvieran un grupo parlamentario, que entonces hacían falta 5 o 6 para poder realizar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues aquí, y 4 personas que no eran cualquiera, ¿eh? Lo que pasó entonces fue que el gobierno se lo quedó, Coalición Canaria en solitario, hasta las elecciones generales. Exacto. Y luego entró el Partido Popular. El Partido Popular. Se quedó, y además se sabía desde el minuto 1 qué consejerías iban a pasar al Partido Popular si el Partido Popular ganaba a nivel nacional. Con lo cual hubo diputados... Fue un poco una traición. No, una traición no. Los consejeros sabían, eran como muy... No iba a decir muy... interinos. Eran interinos, sabían que en 9 meses se iban a ir. Sí. De hecho... Los de Coalición Canaria. Los de Coalición Canaria. De hecho, un consejero en particular que venía de Lanzarote, él dijo, yo entro si en 9 meses me voy. ¿Qué es lo que pasó a nivel nacional? Que se produjeron las elecciones y se empezó a retrasar la constitución de un gobierno, con lo cual se retrasaba también la entrada del PP a nivel canario, y el pobre consejero de Industria dijo,
lo siento mucho, yo dije que iba a entrar para 9 meses, y son 9 meses y un día, yo me voy. Y ahí empezaron a haber un poquito de nervios, pero bueno, se le consiguieron convencer y entró otro Y consejero. sobre todo porque el Partido Popular lo que quería traer era otra manera de hacer las cosas que había una generación que había estado prácticamente con el Partido Socialista en el poder, y entonces, ¿qué podía aportar el Partido Popular en un contexto como este? Y desde luego había mucha promesa, sobre todo de transferencia, claro, de tener un gobierno autónomo pleno. Ya teníamos una diputación del común, ya teníamos una serie de transferencias que nos habían realizado. Éramos como una comunidad autónoma en ciernes, ¿no? Y con el Partido Popular era como si nos fueran a dar el espaldarazo de todo. Claro. Y no olvides que el entonces presidente Manuel Hermoso era un hombre muy preocupado por las relaciones exteriores, quería hacer de Canarias casi una comunidad autónoma que fuera casi un país dentro de un país, ¿no? Sí, Manuel Hermoso fue un presidente que sobre todo en su segundo mandato, que ya vamos a decir que había cogido un poco el hilo al cargo, quiso ejercer eso, ¿no? Un poco de, no digo de jefe de Estado, porque sería una exageración, pero sí de que Canarias, sobre todo en su relación con Europa, fue cuando se empezó a perfilar ese concepto de las regiones ultraperiféricas, de las cuales Canarias es el paradigma. Claramente el liderazgo, exacto. Exacto. El tema está en que además se sabía o se suponía que si tenías dentro de tu gobierno a miembros de un partido que estaba a nivel nacional, las negociaciones, las conversaciones, cualquier aspecto que hubiera que abordar iba a ser más fácil. Fue en ese sentido casi una edad de oro del nacionalismo, porque tenía el gobierno de Canarias, tenía mucha influencia en Madrid con sus 4 diputados, intentaba ejercerla en Europa y definir ese concepto de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. La circunstancia de no haber sido vicepresidente, a pesar de haber un acuerdo político firmado en tal sentido, pudo haber sido, digamos, determinante en la evolución política posterior que se ha producido, o que se ha producido en mi caso. No lo sé, francamente. Pero, en fin, lo cierto es que yo y mi fuerza política nos comportamos lealmente en aquellas circunstancias, firmando un acuerdo y cumpliendo lo que se determinaba en ese acuerdo, y otras fuerzas políticas no cumplieron. Esa circunstancia, desgraciadamente, en la política se ha dado en Canarias y en España, sobre todo en Canarias, con alguna asiduidad, y por consiguiente, pues, entender que determinadas fuerzas políticas la lealtad no la practican al nivel que debiera practicarse. Pepe, parecía que Coalición Canaria lo tenía todo orquestado con el PSOE, pero de repente emplea una especie de revés y se va con el Partido Popular. ¿Cómo se lo toma la sociedad en aquel momento? Bueno, la sociedad, yo no sé si estaba al pleno de la calle convencida de que este tipo de pacto se podía llevar a cabo. Y lo que hicieron en Coalición Canaria es cambiar el pacto porque vieron que quien iba a gobernar en el Estado era el Partido Popular. Entonces cambiaron ahí de la noche a la mañana, no dijeron tampoco ninguna explicación porque no habían dado ninguna explicación del pacto anterior con el Partido Socialista. Entonces esto fue muy fácil. Y el Partido Popular, que necesitaba estar en el gobierno para decir que ellos traían otra manera de gobernar, les hizo caso y le dio lo que quisieran. Lo único que pactaron fueron 2 o 3 cargos para el Partido Popular, pero el resto era para Coalición Canaria, que estaba recién comenzando su andadura política. Desde algunos sectores de Coalición Canaria todavía a día de hoy se habla de que no se llegó nunca a ningún acuerdo con el PSOE. ¿Eso fue así? Es una verdad a medias, pero claro, como no trascendió, puedes mantenerlo e incluso no enmendarlo, porque no hay ninguna certificación de que efectivamente Augusto Brito iba a ser el vicepresidente del gobierno, de que de alguna manera se estaba negociando con el Partido Socialista. ¿De qué nos serviría, en aquellos inicios de legislatura y sobre todo de autonomía, de qué nos serviría pactar con alguien que estaba en la oposición? Nosotros estamos en un pacto, Coalición Canaria, con el Partido Popular, que implica el gobierno de España, el gobierno de Canarias y el gobierno de muchas instituciones. Yo tuve una obsesión como vicepresidente y posteriormente como presidente. Es decir, ha sido el leitmotiv mío a lo largo de mi vida política pública. Era
la necesidad de que Canarias fuera conocida no solamente en España, sino también en Europa. Es decir, la españolidad y la europeidad de Canarias era fundamental. Y a eso me dediqué durante mucho tiempo. Entonces, cuando yo estaba de vicepresidente o de presidente, yo ya estaba intentando por todos los medios un reconocimiento expreso por parte de Europa de nuestra condición de ultraperiférico. Y ahí dediqué mis esfuerzos perteneciendo a todas las organizaciones creadas dentro de la Unión Europea de tipo autonómico, de tipo regional, etcétera, etcétera. Y entonces eso me permitió conseguir, después de muchos esfuerzos y una magnífica colaboración de un gran equipo que tuve, conseguir que se reconociera el Estatuto de Ámsterdam, por el cual Canarias quedaba definida como región ultraperiférica. El nacionalismo canario de aquellos años, tal y como lo recuerdo, tenía como me vienen a la mente dos ideas, ¿no? La primera era que parece, no sé si ¿cómo lo ven ustedes?, ¿no?, que se había dejado atrás esa visión un poco de la isla, el insularismo, se había evolucionado. Porque vamos a ver, yo creo que la evolución vino finalmente por una cosa que hoy en día no entendería mucha gente, que son las ideologías. Es decir, había un nacionalismo de izquierda y un nacionalismo de derecha. Esa es la otra. La otra es que venía gente de muy distinta procedencia. Exacto. Que se habían enfrentado, que se habían hecho manifestaciones unos contra otros, que José Carlos Mauricio era el líder del Partido Comunista. Sí. Y Manuel Hermoso venía del UCD, por ejemplo. Sí, tú intentabas explicar fuera por qué los insularistas eran de derecha y de izquierda y te miraban absolutamente raro. Sí. No, y aquella unión, lo que primariamente fue la coalición canaria de entonces, que estaba ICANN, estaban algunos de los partidos que formaban la izquierda más izquierdosa que te puedes echar a la cara, pero que tenían un sentimiento nacionalista, con la derecha más derechona y que tenía también sentimiento nacionalista. Todo se unió en un cóctel, digamos, de poder y de poderío que se llamó Coalición Canaria, y los que empezaron la legislatura llamando a la calle para que no estuvieran los insularistas, terminaron unidos con los insularistas. Y Manuel Hermoso era un poco como el pegamento de aquello. Él nunca ha sido un hombre muy ideologizado, sino era un hombre más bien pues muy cálido, muy conciliador, muy agradable detrás. Era más su carácter que su ideario, ¿no? Pero había mucha gente que consideraba que sus orígenes en el ayuntamiento, ese órgano en el que se dice que entiendes mejor lo que pasa en tu pueblo, Pero eso se dice ahora también. No, también, bueno, pero que esos orígenes eran los que le habían de hecho ser tan fácilmente tratable y que tenía un talante tan cercano a todos. Y era difícil encontrar que alguien hablara mal de él. Claro, pero vamos a ver, eso era casi... Ya en su segunda etapa, ¿no? En la primera, en la isla de Gran Canaria se decían barbaridades, ¿no? No, pero bueno, pero depende, porque fíjate que en aquella época, por ejemplo, el simple hecho de Manuel Hermoso salir a tomarse un café en la presidencia del gobierno que estaba en Gran Canaria en aquella época, cuando él era presidente, y decía, es que el hombre es muy ufano, el hombre es muy campechano, porque sale a tomarse el café con la gente y ha quedado bien con la gente. ¿Pero con qué gente quedaba bien? Porque en Tenerife se leía de otra manera ese tipo de quedar bien, y se quedaba como si dijera que le estaba dando demasiado protagonismo a la sociedad gran canaria, ¿no? Entonces todavía teníamos muchos riesgos del insularismo, a pesar de que el nacionalismo, y sobre todo, lo que más les unió a todos, el cemento que los pegó a todos, además de Manuel Hermoso, que sí que tiene razón, fue el dinero que consiguieron en transferencia, en un gobierno débil como fue el de Aznar en su segunda comparecencia en las urnas, que ahí le faltaban los votos de los nacionalistas, y ahí sacaron las perras necesarias para hacer carreteras. El primer convenio de carretera se firmó en aquellos años. ¿Te acuerdas de aquello que nos contaba
Mauricio, de que si se iban a desayunar y lo llamaban a él para ver qué tomaban en el desayuno, ¿no? Pues una cosa parecida era lo que a todos nos iba quedando como que era el poderío canario en Madrid, que en aquella época el poderío lo tenían los catalanes, Puyol, lo tenían exactamente el PNV y los nacionalistas canarios. Y los nacionalistas canarios, efectivamente. Eso es, yo para mí esa es la gran unión, y lo que de alguna manera resume la etapa de Manuel Hermoso en el gobierno es que a partir de ese momento sabemos lo que es pedir y que nos den. La necesitó además, puesto que no tenía mayoría absoluta en las Cortes Generales, necesitó el apoyo de los 4 diputados de Coalición Canaria, que entonces sacó Coalición Canaria para el Parlamento Nacional, para el Congreso de los Diputados. Los 4 votos eran decisivos. Se consiguieron muchas cosas: el convenio de carreteras, el convenio de educación, el convenio de empleo. Todos esos fueron logros que se consiguieron intentando mentalizar de la necesidad de un trato singular para Canarias. Y al mismo tiempo también la necesidad evidente, obvia, de que los 4 diputados de Coalición Canaria le eran necesarios a Aznar para gobernar, y por tanto ahí se consiguieron cosas importantes para Canarias. Por ejemplo, yo puedo citar en la isla de Gran Canaria la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que fue una obra pública muy importante, se hizo en 4 o 5 años y transformó radicalmente todo lo que es la conectividad y hasta el propio diseño urbano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se consiguió en aquella etapa como consecuencia del convenio de carreteras. Carmen, échame una mano. En aquella época, antes de que surgiera Coalición Canaria, como la conocemos hoy, había muchas otras siglas. ¿Cuáles? Todas las que conforman Coalición Canaria, y que llevaba a que cuando ibas a Madrid, dependiendo de quién fuera, le preguntaban si era de derechas o de izquierdas, porque en Coalición Canaria estaba el Partido Nacionalista Canario, que era un partido muy reivindicativo y con una fuerza organizativa y una defensa de las islas muy importante. Pero estaba también Asamblea Majorera, que tenía presencia solo en la isla de Fuerteventura, pero una presencia también muy vinculante a las reivindicaciones de la isla. Y estaba el Centro Canario Independiente, que era el prolegómeno del Centro Canario Nacionalista, que se vio después. Y estaba también la agrupación Herreña Independiente, que estaba junto con el partido, con la agrupación Palmera Independiente y con La Gomera y tal, en lo que es AI, lo que es las agrupaciones independientes de Canarias. Entonces, todo eso conforma un espectro político súper completo, de la izquierda a la derecha, y todos intentando ponerse de acuerdo para llegar a Madrid y pedir lo que Canarias necesitaba, lo mejor para el archipiélago. ¿Tú crees que Manuel Hermoso en aquel momento era consciente del tiempo que estaría después en el poder Coalición Canaria? Yo creo que sí, que era consciente, y de hecho toda la gestión que hizo la agrupación Tinerfeña Independiente para posicionarse como cabeza más visible de las agrupaciones insulares iban destinadas a ese fin. Tenía su fuerza, tenía una capacidad de negociación con Madrid, y yo creo que sí sabía que iba a llevar más de 20 años gobernando el archipiélago. Cuando hay responsabilidades de gobierno de España, responsabilidades del gobierno de Canarias y de muchas instituciones, más de una vez, obliga a tragar algún sapo. O es que cualquier persona en su trabajo normal, ya sea comerciante, industrial o periodista, no tiene que tragarse algunos que otros sapos. Yo creo que Coalición Canaria ha sido la fuerza política que ha llamado la atención permanentemente de nuestras singularidades. Es evidente que Canarias, el prestigio que tiene como zona turística, no se visualiza la problemática de Canarias de un territorio insular y alejado. Era necesario una coalición canaria que pusiera de manifiesto esta singular situación. En el gobierno de Manuel Hermoso había un precedente, Pepe, de que se había detectado que un espía español, un agente entonces se llamaba Cecil,
tenía un alto cargo en el gobierno de Canarias. Sí, Pascual se había rumoreado que había sido un alto cargo. No se había rumoreado, lo había sido. Pero nosotros no, digamos, tú no puedes confirmar en ningún sitio levantando un teléfono, mire, fulanito es un espía, porque eso parece, eso parece de Gila, si tú me apuras, ¿no? Entonces, se había rumoreado que el hombre había pertenecido al CSIC, que era una especie de... Incluso él en alguna afirmación periodística lo llegaba a dejar entrever de que era así, efectivamente, ¿no? Sobre todo en los asuntos demoscópicos, en las encuestas se le veía su mano. Y eso acabó en un episodio casi cómico, que es que hay un momento en el cual el Partido Popular designa a Tomás Van de Valle como nuevo consejero de Agricultura y le propone a Manuel Hermoso que lo nombre, y Manuel Hermoso lo va a nombrar, y esta es una cosa que estaba decidida. Una mañana recibe una llamada Manuel Hermoso y le indican que Tomás Van de Valle es agente del CSIC. Y otra vez, otro espía que me quieren colocar aquí, además en la mesa del Consejo de Gobierno. Y entonces Manuel Hermoso llama, esto fue así, llama al director del CSIC, que es como llamar al jefe de los espías para preguntarle si tiene un espía en nómina. El jefe del CSIC le confirma que sí, y entonces decide no designar a Tomás Van de Valle y elige a un político que hoy está en activo, que es Gabriel Mato, que entonces se convirtió en consejero. Aquel fue un episodio realmente rocambolesco, pero que sí simbolizaba un poco la preocupación que tenía Hermoso por el hecho de que por ser nacionalista y demás y tal, pues pensaran que el servicio, vamos a decir, de espionaje español le iba a estar vigilando. El Partido Popular sustituyó al consejero de Agricultura y me propuso a mí. Alguien le dijo al presidente del gobierno que yo era miembro del CSIC, y el presidente del gobierno se creyó la versión que le dio el jefe del CSIC, el general Calderón. El general había confundido a un tío mío conmigo. Fíjate, es igual que el día que viene Fidel Castro a Canarias, ¿no? El gobierno de Aznar, de derecha, pues dicen que no lo reciba nadie, era un avión que venía de América y que iba a Europa. Entonces aquí hacía una escala técnica. Le prohíben incluso que se baje del avión. Y es Hermoso el que habla con Aznar y le pide permiso, el atender a Fidel Castro. Y Fidel Castro recorre la isla y se lo lleva al Teide. Y le hizo un interrogatorio de cuarto grado a Hermoso, que Hermoso la mayoría de las cosas no se la sabía y la respondió de aquella manera y tal, porque el otro no hacía sino preguntar por cuestiones, cuando se formó el Valle de Ucanca, cuando se formó, porque hizo un recorrido por toda la isla y bueno, se convirtió Hermoso en su Cicerone, por así decirlo. Su guía turístico, un presidente. Lo que demuestra que el miedo es libre y que el absurdo puede llegar al máximo. Sí, y sobre todo, hombre, en una comunidad como esta, donde teníamos tantos problemas, donde la gente, seguíamos teniendo gente en barracones viviendo, gente en barracones estudiando, gente en barracones comiendo, y sin embargo aquí íbamos de otra cosa. Fueron unos años aquellos en los que casi cualquier cosa era posible, ¿no? También porque la economía empezaba a recuperarse, y creo que eso también marca los años que vinieron después. Se produjo un salto económico espectacular en Canarias que se materializaría en los siguientes años. Sí, pero se produce un salto económico y las pruebas me remito de lo que ocurrieron en los años posteriores, de que era un salto ficticio. Había saltar y que debajo haya un abismo, tiene el riesgo de que terminas cayendo en el abismo antes de haber tocado tierra firme. Y Canarias tenía una situación, mejoró su situación económica, pero la mejoró, a mi juicio, a mi modesto juicio, sobre unos cimientos un poco ficticios, un poco blanditos. Y hay un elemento fundamental que cronológicamente para mí tiene mucha importancia, que es que Canarias enfilaba el siglo XXI. O sea, era un mundo en cambio, que incluso tenía hasta ese horizonte de decir Canarias en el siglo XXI va a ser un lugar pues diferente, y entonces se decía que esperábamos que fuera además mejor. Anagramas es la representación de la fuerza, de la capacidad de trabajo, de la dedicación.
Yo creo que lo que se hizo fue la adaptación de región ultraperiférica, que fue tan importante, porque además Manuel Hermoso consiguió que la Constitución Europea, en aquel momento como presidente del gobierno, yo creo que fue el hito mayor que tuvo Canarias, ¿no? Que la nueva Constitución Europea, que es el Tratado de Lisboa, figurara Canarias como región ultraperiférica, que es la única comunidad española que está en la Constitución Europea. Ojo con eso. Y que fuera un mandato para el gobierno de España y para todos los gobiernos europeos de que cualquier ley, cualquier política tenía que adaptarse a la condición de lejanía y insularidad. Y entonces yo creo que fue el hito mayor que se consiguió, ¿no? Ese reconocimiento de archipiélago, ese reconocimiento sobre todo de que la lejanía y la insularidad es un elemento a compensar por las instituciones europeas y españolas. Y que sea un derecho de los canarios. No un tema de voluntad de los gobiernos de España, sea quien sea que gobierno, que después de 30 años, y te lo digo, se sigue discutiendo ese asunto. Entonces, yo creo que el gran hito fue ese tema, la financiación municipal, el traspaso de las competencias a los cabildos y el reconocimiento como Canarias de región ultraperiférica en la Constitución Europea. Canarias se gobierna con dos lentes que miran diferente. Una mira hacia adentro y otra hacia las relaciones con Madrid y Bruselas, porque para las islas es obligado hacerse entender.